Tomamos la palabra del Señor del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y nuevamente reflexionamos el Evangelio del día. Y nuevamente comienzo con las palabras del Papa Francisco, que nos dice: ser cristiano no es solo cumplir los mandamientos. Hay que cumplirlos, es cierto, pero si te quedas ahí, no eres un buen cristiano. Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre en ti y te lleve a donde Él quiere que vayas. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos detenemos como Nicodemo, dice el Papa Francisco, ante la sorpresa de lo inesperado. No sabemos qué paso dar, no sabemos cómo hacerlo o no tenemos la confianza en Dios para dar ese paso y dejar que el Espíritu entre. Nacer de nuevo es dejar que el Espíritu entre en nosotros y dejar que el Espíritu sea que nos guíe fuera de nosotros mismos para ser libres. Con esta libertad del Espíritu que nunca sabrá dónde te conducirá. Estas son las palabras que el Papa dio el 20 de abril del 2020. Y con estas ideas meditamos el Evangelio de este día. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de Nicodemo con Jesús. Sí, un hombre importantísimo de su tiempo, probablemente un diálogo entre tantos otros, ¿verdad?, que se puede estar dando en este tiempo. Hay muchos Nicodemos ya, Sabemos que Nicodemo formaba parte del Sanedrín y que tenía cierta autoridad y una posición social establecida. Probablemente él hacía parte del grupo de personas que se sentían atraídas por Jesús, sorprendidas por Jesús, maravilladas con Jesús. Un hombre que experimentaba inquietudes, que tenía un montón de preguntas, de esas que tienen fondo y sabor, que cuando las hacemos vale la pena esperar y escuchar la respuesta, como quizás tú y yo las tenemos. Y es bien importante escuchar las respuestas de Jesús en nuestra vida,
Máximo, en este momento que quizás tú, ahí donde estás, tú que me escuchas, tú que en este momento, pues, estás viviendo alguna prueba, alguna dificultad, algún problema, alguna situación que no le encuentras salida. Vamos, déjate que el Señor te dé la respuesta a tu problema. Este fragmento del Evangelio nos presenta una catequesis en la cual Jesús comparte y que nos invita a dar un paso más. No podemos quedarnos solamente en una experiencia que inquieta, que atrae, que nos interpela y nos hace sentir bien. Es que ese es el problema de muchos cristianos de hoy en día. Se quieren sentir bien. Nicodemo se sentía bien escuchando al Señor. Muchas veces nos queremos nada más sentir bien en la iglesia, en la comunidad, que nos acojan, que nos acepten, que nos admiren, que nos aprecien, que nos aplaudan muchas veces. Es que nos queremos sentir bien. Nos atraen las cosas de Dios. Estoy en la iglesia, estoy en la comunidad, estoy en ese trabajo pastoral, en ese trabajo de grupos. Lo realizo, pero ¿por qué lo realizo? Es la gran pregunta. ¿Con qué pienso en ese momento que lo estoy realizando? ¿Soy el mejor? ¿Soy la mejor? ¿Lo hago para vanagloria o para qué? Porque muchas veces ese es el problema. Y es que se nota en las personas. A Dios no se le engaña, se nota en aquellas personas que en la comunidad, en la iglesia, muchas veces las cosas las hacemos para sobresalir, para mostrar que sí somos buenos. Por eso es necesario dar el paso de la fe. Es importante nacer de nuevo para que el reino de Dios se haga presente en nuestra realidad. Pero para ello hay que asumir una nueva forma de vivir. Esa forma de vivir que brota del Espíritu y que esta forma de vivir sea acogida con amor y osadía en la propia vida. Osadía, o sea, la palabra osadía es sinónimo de atrevimiento. Atrevernos a ser diferentes. Sin embargo, Nicodemo no consigue comprender a Jesús, como muchas veces nosotros no lo conseguimos comprender. Ay, Señor, tanto que me han ofendido. No voy a perdonar, pero sí quiero comulgar. No le voy a hablar más a esa. Pero si quiero leer la palabra en la Eucaristía, en la misa, si quiero cantar, si quiero predicar, si quiero rezar, quiero pretender hacer las cosas bien. Nicodemo no conseguía comprender a Jesús. Por eso responde dentro de sus límites, de su comprensión. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo, Señor? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? No comprendía. Y Jesús invita a dar un salto. Mis queridos hermanos y amigos, la fe no es el resultado de una respuesta humana. Es la consecuencia del encuentro personal con Dios. Eso es la fe. La realidad humana y la experiencia de Dios se combinan y entrelazan en la vida del cristiano, haciendo posible que fortalezca nuestra vida cristiana. Ese atrevimiento con esa alegría, ¿sí? Hay que hacerlo con mucha fidelidad, con mucho amor. Por eso la Pascua y cada día de nuestra vida es una oportunidad para nacer de nuevo y permitir que el reino de Dios sea posible entre nosotros. Tenemos que lograrlo. Tenemos que buscar que ese reino de Dios
sea posible. Sí, que cada uno de nosotros sea capaz de encontrarse con ese Señor que nos sana y que nos salva. Nos hace falta ese encuentro. A veces nuestro orgullo, nuestra humanidad no nos deja encontrar y saborear la experiencia del resucitado, porque nos hace falta abrirle el corazón al Señor, porque nos hace falta dejar que el Señor obre en nuestra vida. Propongamos, dejemos que el Señor nos hable al corazón, nos hable al oído, que nos proponga una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver, de sentir. Y entonces estaremos nosotros experimentando esa resurrección. Los discípulos vieron claro muy pronto que en este mundo los poderes de este mundo, sí, querían destrozar la voluntad de Dios. Y se valieron de Herodes, de Poncio Pilato. Y siempre hay gente que dispuesta, que hace el papel de Herodes, de Pilato, para querer destruir el plan de Dios. Hagamos nuestra la oración de Pedro. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Sí, hagamos nuestra esa oración y encontrémonos con el Señor y hagamos su santa voluntad. Ánimo, el Espíritu Santo nos acompaña. Estamos fortalecidos por su resurrección y que toda nuestra vida irradie a Cristo. Que el cristiano tenga el olor y el sabor al Señor resucitado. Bendiciones.